buenas noches. El día de hoy les traigo este tema del núcleo interfásico, el centro de la célula, bueno, que a veces hasta ni se encuentra en el centro. Pues les vengo a hablar de cuáles son sus características, cuáles son sus principales componentes, cuáles pues sí, son su papel dentro de la célula, vaya. Y pues, antes de iniciar, me presento. Soy Estefania Mireya Rivera, estudié licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues comencemos explicando pues qué es en sí el núcleo. Bueno, pues este es indispensable para la vida de la célula. Este es el que le da su vida. Si no tuviera el núcleo, la célula pues tendría una muerte celular. Esta es la parte fundamental de la célula, porque del núcleo pues se derivan diversas cosas, diversas actividades fundamentales dentro de la célula. Controla también la diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si nosotros tomamos un pedazo de célula con parte del núcleo, va a ser capaz de regenerar una nueva célula. Esto quiere decir que puede regenerar este núcleo y así puede formar nuevas células. También conserva su potencialidad en algunas células diferenciadas. Un ejemplo de esto puede ser en los embriones. Cuando se está desarrollando el embrión, a partir del primer núcleo se forman todas las células del individuo. Cada célula se va a su lugar, y también el núcleo, cada célula y núcleo se van en un cierto sentido, a su cierta dirección, y conservan su tipo potencialidad, que esta es la capacidad de la célula madre de producir nuevas células. Todas estas características se dan porque el ADN nuclear codifica el producto de la síntesis proteica celular, y al duplicarse permite la formación de células idénticas. Algunas de las características del núcleo es que no tiene una forma estática. Se va a adaptar a la forma de la célula, va a poder configurarse dependiendo de las necesidades de la célula, de su estructura, de su tamaño, de absolutamente todo. Su posición, se supondría que su posición es completamente central, pero esto no es completamente cierto. ¿Por qué? Por la polarización de la célula o por algunos componentes que intervengan con ella, que tengan influencia y pues que modifican su posición. El núcleo varía según el periodo del ciclo celular. Normalmente cuando se dividen las células, el tamaño del núcleo pues guarda una relación con el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se separan, pues el citoplasma va a estar muy relacionado con el núcleo, van a estar pegados y van a tener esa relación. Un factor importante que va a tomar en cuenta el tamaño del núcleo es el ADN, la cantidad de ADN dentro de él. Dependiendo de cuánto ADN se tenga, pues va a ser el tamaño de dicho núcleo. ¿Cuál es la envoltura nuclear? Pues sus principales componentes es la envoltura nuclear, y esta pues es una doble membrana que tiene un espacio de entre 25 a 40 nanómetros y constituye la cisterna perinuclear. Esta membrana pues tiene características similares a la del retículo endoplasmático rugoso. Tiene una estructura trilaminar, un espesor, una composición, y tiene las mismas enzimas y funciones. Digamos que tiene las mismas funciones que el retículo endoplasmático rugoso, como se marcó. En la membrana externa puede tener ribosomas adheridos. Habíamos visto también en los ribosomas que pues estos también estaban adheridos a la membrana externa del núcleo, de la membrana nuclear. En algunas células embrionarias o que están en mitosis se puede ver que existe una relación o una continuidad entre el retículo plasmático y la envoltura nuclear. Esto quiere decir que de cierta forma pueden estar como unidos cerca,
y por eso podría decirse que tienen como características similares. La lámina nuclear. ¿En qué consiste esta lámina nuclear? Pues es el material denso que va a separar la envoltura nuclear de las cromatinas. Se le conoce como lámina nuclear o lámina fibrosa y consiste en ser una malla fibrosa de un espesor de 15 a 80 nanómetros. Eso presenta una homología en su secuencia y estructura con los filamentos intermedios. ¿Qué quiero decir esto? Al formarse la lámina nuclear es por medio de dímeros que forman una varilla que tienen cabezas lobulares en un extremo. Estos dímeros se van a disponer antiparalelamente formando tetrámeros con otros dímeros y así se continúan unos con otros. Los péptidos que forman esta lámina son las láminas B y las láminas AC. Las láminas B se presentan expresan en el embrión y hay tipo B1 y B2, y las AC se presentan en tejidos adultos. Los tetrámeros AC se van a intercalar con las láminas B. La organización de la lámina es cuadrangular de filamentos. No se alcanza a ver mucho, pero esta vendría siendo la lámina nuclear. Esta lámina tiene proteínas asociadas que van a interconectar con la envoltura nuclear, como con la cromatina, y se une por histonas H2A y H2B. Las proteínas que contiene son la LAP, proteínas asociadas a la lámina nuclear, las LBR, receptor de la lámina nuclear, y la hemerina, MAN1 y otefina. Esas son las que contiene. La disposición de dichas proteínas guían las interacciones de la cromatina con la envoltura nuclear y ayuda a la organización espacial de la cromatina para permitir su replicación. Los polipéptidos de esta lámina intervienen en la disolución y la formación de una nueva envoltura nuclear durante la mitosis. Cuando es la muerte celular, o sea la apoptosis, estas láminas se degradan por las caspasas, que son unas enzimas que van a destruir esta lámina. En mutaciones de genes, estas láminas nucleares AC aparecen enfermedades genéticas dominantes como distrofia muscular de Emery-Dreifuss, cardiopatía dilatada y lipodistrofia congénita Dunnigan. El daño de los genes para la codificación de estas láminas puede causar dichas enfermedades. También otras enfermedades pueden ser autoinmunitarias como la artritis reumatoide y el lupus. Los poros nucleares, pues estas se encuentran en ambas membranas que pues las permite fusionarse y quedan interrumpidas, estableciendo comunicaciones entre el citoplasma y el nucleoplasma. Esto es lo que les permite estos poros. Son muy abundantes al grado de la transferencia entre el núcleo y citoplasma. Dependiendo de cuánta transferencia hay entre ellos, pues va a haber un cierto número de poros. Estos pueden variar de 2 a 60 poros por micrómetro al cuadrado. La estructura de estos poros respeta un complejo del poro. ¿En qué consiste este complejo del poro? Se podría decir que es circular, que deja las membranas al unirse unos 80 nanómetros de espacio, pero al unirse este material denso, el anillo del poro, se reduce ese espacio a 50 nanómetros. Está constituido por 8 bloques que configura un octagón. Cada bloque está formado por 100 proteínas de 3 subunidades o componentes que se organiza en columnares, anulares y abdominales. Las columnares están dispuestas perpendicularmente a las membranas. Las anulares se proyectan hacia el centro del poro y las abdominales se proyectan hacia la luz de la envoltura nuclear. Estas anclan el complejo poro a la dicha envoltura. Aquí se muestran unos ejemplos de cómo están los poros en
en el núcleo. Cada bloque que se forma proyecta dos finas fibrillas en jaula, una hacia el citoplasma y otra hacia el nucleoplasma. Estos se reúnen en el interior del núcleo, donde van a finalizar, y se forma la famosa jaula nuclear, que es una protección para dicho núcleo. El nucleoplasma es la fase acuosa del núcleo. Contiene proteínas no histónicas asociadas o no a ácidos nucleicos. Contiene también enzima, cofactores minerales y productos de la glucólisis. Los componentes más destacados son ATP, AND, acetil-CoA, potasio, sodio, calcio 2+ y magnesio 2+. Estos son los principales componentes dentro del nucleoplasma. También existe una matriz nuclear. Esta es una matriz fibrosa de aproximadamente 10 nanómetros de espesor, que se puede hacer visible al eliminar ácidos nucleicos y proteínas y lípidos. Estas contienen proteínas que se encargan de la regulación de la replicación y la transcripción del ADN. Unas de estas proteínas se unen entre sí con determinadas secuencias no codificantes de ADN ricas en adenina y timina, y regiones asociadas denominadas regiones asociadas a la matriz. Estas intervienen en moldear los plegamientos de la cromatina, que veremos más adelante. El transporte que existe entre el núcleo y el citoplasma. Bueno, como ya sabemos, existe un espacio libre en donde el poro es un canal central de 9 nanómetros por el cual pueden entrar moléculas no mayores a un peso molecular de 50 cada. Existe una cierta selectividad para la entrada de estas moléculas, ya que no todas las moléculas con este menor peso molecular pueden entrar directamente. Esto va a depender del tamaño que tenga, y la rapidez va a depender de eso y la facilidad con la que entren. Para que pueda este núcleo incorporar grandes moléculas, se necesita ensanchar el poro, para que el poro funcione como un diafragma de apertura controlada. Para la importación y exportación de proteínas entre el citoplasma y el núcleo, se requiere para la importación una secuencia señal terminal de la proteína, que va a ser reconocida por la importina. Se van a unir a las nucleoproteínas. Estas permiten dilatar el poro, y de esta forma se va a poder introducir la proteína de manera más fácil. La proteína se va a liberar y se va a unir a un transportador GTPasa llamada RAN, que está en el citoplasma en la forma RAN-GDP. Así entra pasivamente en el núcleo. Gracias a esta es la importina, esta es la peptidoseñal, se va a unir, este es el GDP, se va a unir y se va a comenzar el proceso. La entrada de la proteína RAN-GDP, que es esta, y la fosforila de la proteína RAN, lleva a cambio un factor de intercambio de guanina GGF nuclear, que es este de aquí. Este es el intercambio que va a existir en este proceso. El transportador unido a la RAN-GTP va a pasar al citoplasma, donde la RAN-GTP se va a desfosforilar y por medio de una proteína activadora de GTPasa, y se va a liberar. Este transportador va a quedar para unirse a la proteína y repetir el ciclo. Para la exportación, en el núcleo está la RAN-GTP, que se une al receptor de la exportación, que va a ser exportina. Es una exportina, como se muestra aquí. Y estos van a pasar al citoplasma, donde el RAN-GTP se va a hidrolizar al RAN-GDP
acá se va a hidrolizar de esta forma y se va a liberar la proteína, como se muestra aquí. El transportador va a volver al núcleo y se une a las nucleoporinas. Esa sería más o menos la forma en cómo se va a importar o exportar las proteínas entre el citoplasma y el núcleo. Y pues es un proceso que depende de la hidrolización de pues estas GTPasas. Laminillas anilladas. Bueno, pues estas se encuentran en la envoltura nuclear. Estas laminillas podrían considerarse para el almacenamiento de complejos del poro. También en donde sus funciones sería organizar los microtúbulos, el centro de organizador de microtúbulos, o también puede desempeñar un papel en el transporte del núcleo al citoplasma. Su función específica de estas laminillas aún no ha sido establecida, aún no se sabe con exactitud cuál es el papel que desempeña dentro del núcleo. El nucleolo, pues dentro del microscopio electrónico se observa como una esponja con tabiques interconectados donde quedan espacios vacíos. Se compone de una parte amorfa, el nucleoplasma, es de escasa densidad, forma cavidades y contiene gránulos de ADN. También tiene una heterocromatina asociada al nucleolo, es la masa fibrilar y contiene solo ADN. Hay una parte densa que es el nucleolonema, que comprende una parte granular con ribonucleoproteínas, una parte fibrilar que también incluye ribonucleoproteínas y un centro fibrilar que contiene varios centros fibrilares y la densidad es inferior a las de las partes anteriores y consiste en finas fibrillas, contiene ADN y un poco de ARN. Esta es la manifestación morfológica del organizador nucleolar en la fase de la transcripción. El ARN, la porción de ARN que hay en el nucleolo depende del tipo celular y el estado de funcional. Se calcula como que entre un 10% y el 30% es el que alcanza de capacidad el ARN dentro de del nucleolo. Y en sí, la mayor composición de este nucleolo es de proteínas, que son fosfoproteínas, que son ácidas, y algunas son muy diversas, algunas son básicas también. La nucleolina está localizada en la parte fibrilar, también forma parte de este nucleolo. Y en el núcleo se encuentran enzimas para la síntesis del ARN ribosomal y su procesamiento. ¿Cómo interviene en la síntesis proteica el nucleolo? Como ya sabemos, se puede considerar la expresión morfológica de la transcripción del ARN ribosomal. Su presencia y actividad está estrechamente unida con ribosomas en la célula y por lo tanto pues a la fabricación de proteínas en dichos ribosomas. En los embriones, durante la segmentación, los únicos ribosomas que se encuentran proceden de la madre. La gastrulación de embriones inicia la síntesis de nuevos ribosomas para realizar la síntesis proseica requerida. En embriones anormales eran incapaces de fabricar nuevos ribosomas al carecer del nucleolo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nucleolo es una parte fundamental para esta transcripción del ARN ribosomal y por lo tanto poder fabricar proteínas con respecto a la síntesis de proteínas. Como podemos ver, este es un ejemplo de cómo afectaría la inexistencia de estos nucleolos en las células y pues carecería de las proteínas esenciales para el funcionamiento de las células. A continuación siguen las cromatinas o el cromosoma. Vamos a hablar sobre su ADN y pues como se sabe, la cromatina es el componente más abundante en el núcleo. Está constituida por ADN, está unido a proteínas denominadas histonas.
Estas permiten que se una, que se vaya enredando. Unas histonas son pequeñas esferas en las cuales se va a enrollar todo el ADN para lograr formar la cadena como se conoce. El ADN es una doble hélice de casi 2.5 nanómetros de ancho. Consiste en la repetición de un grupo formado de 3 elementos: base, nitrogenada, pentosa y radical fosfato o grupo fosfato. Las 4 bases que existen se dividen en púnicas y pirimidínicas. Pirimidinas. Las que son en las púnicas se llaman adenina y guanina, y en las pirimidínicas timina y citosina. La pentosa que existe en el ADN es la desoxirribosa. Cada cadena tiene una cierta polaridad. En sus extremos queda un fosfato unido al carbono 5' de la pentosa y el otro queda libre al carbono 3'. Esto representa un sentido contrario o un sentido antiparalelo, quedan antiparalelas. Sus bases nitrogenadas tienen un patrón establecido, que es adenina con timina y citosina con guanina. Este es un estilo que se tiene que respetar para poder que estén correctamente unidas. La región del ADN produce una molécula de ARN funcional que se denomina gen, y el gen puede tener cerca de 100.000 pares de bases y 2 millones de pares de bases. Como se puede ver aquí, estas son las bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. Cada una tiene un color característico y, como pueden ver, pues se respeta el orden de adenina, timina y citosina, guanina. Como vimos anteriormente, pues son las uniones específicas y se unen con respecto al carbono 5' pentosa y al carbono 3', el sentido 5'3'. Estas son las formas de las estructuras de las bases nitrogenadas que se emplean dentro de esta cadena o de este ADN. La total de la información genética está denominada como genoma, es donde se contiene absolutamente toda la información. El genoma humano se extiende por 3 por 109 pares de bases y comprende de 21.000 genes que codifican las proteínas, 9.000 que no codifican ninguna y 20.000 que no se expresan. Estas son las principales características con respecto a los genes. Y bueno, esto sería todo con respecto a núcleo interfásico. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención.